El organismo judicial pide respeto a su independencia para aplicar la justicia. Según el OJ, no tolerará injerencias directas o indirectas por parte de otros órganos del Estado o de algún ente internacional sobre su forma de administrar su justicia. Según la Corte Suprema de Justicia, se resuelve apegado a derecho de forma imparcial y objetiva, bajo ningún tipo de presión. Recordar a la población la confianza que deben de tener un organismo judicial al respecto de la función que nos compete, que es administrar justicia dentro del marco de la Constitución, ¿verdad? Y el respeto de las leyes. Eso quiere decir que el respeto al debido proceso es el marco que debe de ceñir toda resolución que emita un juzgador o un magistrado que ejerza jurisdicción en el organismo judicial. Este comunicado del OJ se da luego que el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, el fin de semana pasado en su cuenta personal aseguró que de poco servirán al país los esfuerzos que CICIG y MP hacen para combatir la corrupción si el OJ no asume su responsabilidad histórica. Y ya le contaba que el doctor Manuel Valdizón se encuentra realizando una gira por los Estados Unidos, donde se ha reunido con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Como parte de esa gira por los Estados Unidos, dio una entrevista de manera exclusiva a Fernando del Rincón de la cadena de noticias CNN. Allí habló acerca de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y de su comisionado, el doctor Iván Velázquez, pues aseguró de que hay una injerencia sobre la justicia en Guatemala. Escuche usted. Me llama mucho la atención, previas declaraciones usted denunciaba que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala formaba parte de un plan para destruir políticamente al partido. Y ahora, de acuerdo a lo que entendí en sus declaraciones actuales, enfoca concretamente el problema de CICIG a Iván Velázquez, que sería la cabeza precisamente de CICIG. ¿Estoy en lo correcto? Es decir, no es la CICIG como tal, sino Iván Velázquez frente a la CICIG, a quien usted señala como quien ha tomado partido para favorecer al gobierno y para poder neutralizar a la fuerza política que estaría haciéndole frente al Partido Patriota. Bueno, indudablemente no lo dice Manuel Valdizón, lo dicen los medios, lo dicen todas las organizaciones, inclusive lo dice el partido. Hay una incidencia clara, ha golpeado a 7 o 8 dirigentes del partido, mientras que al otro partido de oposición se olvidó la renuncia de la vicepresidenta, se olvidó la extinción de dominios que tanto usted tocó en los temas importantes, se olvidó la renuncia del presidente Otto Pérez, se olvidó todos los millones de quetzales que le robaron a los guatemaltecos, y hoy vemos cómo la cabeza de esa comisión ha dirigido con saña el ataque en contra del partido de oposición. Es indudable que hasta el más neófito en ese tema jurídico puede darse cuenta que hoy la justicia está siendo parcializada y que es indudable que el ataque va en contra únicamente de un partido. Se ha consultado, se ha hablado, se ha tratado de tener acercamientos y lo que hemos encontrado es cada día más ataques. Entendemos que el posicionamiento del partido líder, 47% en la última encuesta según Gallup International y Borges Asociados, pues es evidente la posición que tiene el partido de oposición. Independencia judicial es nuestro hashtag de la noche. Escuchaba usted al doctor Manuel Valdizón, quien dio una entrevista de manera exclusiva a la cadena norteamericana CNN. Estamos con Independencia Judicial. Jorge Mario nos plantea los actos anteriores del EJ nos han dejado mal sabor de boca. Espero que ahora están bajo la lupa, actúen mejor. Nos dice felicitaciones a la fiscal general, ha dado respuesta con sabiduría y responsabilidad a la CSJ. Bueno, en líneas generales la fiscal general ha dicho que es correcto el llamado de la Corte Suprema de Justicia y que si efectivamente las resoluciones que salgan del organismo judicial están apegadas a derecho, pues está en todo el saber respetar la independencia judicial. Hay que recordar que Telma Esperanza Aldana fue presidenta de Corte Suprema de Justicia. Este principio está contenido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República, pero en la práctica no hay independencia, es lo que nos dice Jorge. El licenciado Reyes, es difícil cuando existen actores nacionales y extranjeros poderosos detrás del sistema, es lo que nos plantea el licenciado Elmer Reyes. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, Hugo, muy buenas noches. Una noche crucial, un debate crucial, así que todos y todas invitados a participar de este debate a través del hashtag de la noche. Yo quisiera de pronto iniciar recordando antes del artículo 203
que uno de los tuiteros ya planteaba, el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que manda que la soberanía radica en el ciudadano, en el pueblo, quien la delega a actores que presiden los organismos judicial, ejecutivo y legislativo a través del voto. Y en ese mismo artículo 141 prohíbe la subordinación entre poderes. Planteado esto, paso al artículo 203, que me parece que es fundamental leer esta noche para recordarle a algunos políticos cuáles son los límites que tienen cuando de poder judicial se trata. Y en el 203 se plantea la independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos de Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución Política de la República y a las leyes, a quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce y ahí hay otros elementos. Yo quisiera de pronto reflexionar sobre el hecho de que tenemos a dos presidentes de los otros dos órganos de Estado con procesos de levantado de antejuicio. Claro. Es decir, tenemos al presidente del Ejecutivo y al presidente del Legislativo con un proceso para levantarles el derecho de antejuicio, o expresidente del organismo legislativo. Y en el caso de Pedro Madi estamos hablando. Creo yo. Pero vamos al punto de que los otros dos organismos de Estado prácticamente están señalados ante la justicia. Lo poco que nos queda de república lo podemos rescatar desde el organismo judicial. Esto de pronto hace 2 años para mí hubiera sido incomprensible. De hecho, yo publiqué un artículo en donde reflexionaba sobre la democracia judicial. Cómo actores que no hemos elegido por el mecanismo del voto prácticamente han venido gobernando en los últimos años. Y eso se da precisamente por el descalabro y el fracaso de la clase política que nos ha gobernado por los últimos 30 años. Y ahora el organismo judicial, que es la única pizca de república que nos queda, está siendo sometida a presiones políticas. ¿Quiénes eligieron a la Corte actual? Los dos grandes partidos políticos de este país. Una componenda entre el oficialismo y lo que acaba de decir el señor hablando en cadena internacional, la oposición. Pero una oposición que se alía con el Partido Patriota para poner a los actuales jueces, que lleva a un golpe técnico de la Constitución el 13 de octubre del año pasado, en el 2014, y en este mismo espacio lo debatíamos. Claro. El año pasado se le dio un golpe técnico a la Constitución cuando no se permitió tomar posesión a estos jueces y magistrados. Y se utilizaba un argumento que a mí me parece muy poco válido, eso de se liberó la presión y se oxigenó el sistema. Realmente fue una cosa... Dimos 45 días de gracia política. No. Señoras y señores, eso fue un golpe técnico a la Constitución. Y ahora se pretende nuevamente atentar desde estos actores. Pero yo sí difiero en algo y construyo sobre lo que usted plantea. Estamos hablando de que la misma Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarticuló una estructura que llegaba a una magistrada de Corte Suprema de Justicia, la cual tuvo que retirarse. Y además recordemos que estos magistrados electos de esa manera... Buenas noches, Lick. Muy buenas noches, Juan Carlos y Cristian. Perdón que interrumpa la discusión. Pero aquí hay una situación, y es que esos magistrados fueron electos en un proceso muy señalado, ¿sí? Y es precisamente esos señalamientos, esas críticas que hubo hacia el proceso los que motivaron a que en su momento algunas organizaciones plantearan amparos para impedir la toma de posesión de estos magistrados señalados. Ahora, pero todos los procesos jurídicos, Hugo, ninguno prosperó. Está bien. Muchos señalamientos pueden haber. Déjame terminar y volvemos a eso. Pero ahora eso yo creo que es algo que hay que ir dejando un poco en el pasado. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es que tuvimos una elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral señalados. Se dijo, este es del líder, este es del PP, este es de todos, etc. ¿Y qué es lo que ocurrió? Tenemos el Tribunal Supremo Electoral más independiente que hemos tenido en décadas. Pero ese es Tribunal Supremo Electoral. Fiscal General. A la Fiscal General, yo aquí mismo en este espacio expresaba mis sospechas sobre la manera en que había sido electa y la perfilaba como una persona que era cómoda para Otto Pérez Molina, cómoda para el Partido Patriota. Me equivoqué, porque resulta que Tel Maldana
ha demostrado ser independiente del gobierno, ha demostrado una capacidad extraordinaria para colaborar con la CICIG en las investigaciones en las cuales esta apoya al Ministerio Público, y entonces lo que tenemos es una fiscal general en una elección señalada, pero que ahora se ha mostrado independiente. Ahora, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tuvieron su oportunidad en el momento con el antejuicio, por ejemplo, contra Judith Rivera. Tuvieron su oportunidad del antejuicio contra Emiliano Mazariegos. Ninguno de los dos prosperó. En esta coyuntura tienen una nueva oportunidad, tienen una segunda oportunidad de validarse ante la sociedad, de mostrar independencia y de darle a los guatemaltecos la certeza de que tienen jueces que están dispuestos a hacer su trabajo, a hacer lo que tienen que hacer, libres de presiones políticas. Estamos hablando del bufete de la impunidad, Balik. Llegó a lo más profundo del sistema de justicia. Estamos hablando de Corte Suprema de Justicia, magistrado titular. En este caso, solo voy a las redes porque no hemos ido. Solo voy a las redes porque estamos esta noche con Independencia Judicial como nuestro hashtag. Oscar nos plantea: ese artículo es de mentiras. El Poder Legislativo tiene más peso e importancia que los otros dos, es lo que plantea Oscar. Jorge nos plantea: interpretando el artículo 141 de la Constitución, plasma la independencia de los organismos de Estado. La señora Paulina Aris nos dice: fue tal las mentiras que me picó su nariz al crecer y salirse de la televisión. Es lo que dice la señora Aris. Isa nos dice: el organismo judicial, en lugar de estar emitiendo comunicados ridículos, deben de emitir sentencias y condenas, trabajar por la justicia. Mario nos dice: son ciertas las encuestas que dice Valdizón, y más si mete a Borja y asociado. No, todos los estudios serios hablan de que él está sí arriba en las encuestas. No hay ninguno que lo... fotografías de un momento en particular. De acuerdo, pero todas muestran que él sí va adelante y lo muestran dentro de un rango de los 32 a 34% de intención de voto en prácticamente todos los estudios serios de opinión que hay hasta el momento, que además no han sido muchos, hay que ser claros. Y que llevan mucho tiempo sin salir. Sí, pero por ahí anda, Balico. O sea, 32, 34 ha sido el rango que se ha mantenido en los últimos estudios de opinión. Más o menos, Sandra Torres, por ahí del 12 al 14, al menos los últimos que han salido, por ahí, y un crecimiento de Jimmy Morales que se marcaba en el último estudio de Contrapoder y Canal Antigua. Solo voy a terminar con las redes para luego entrar con el licenciado Castillo. Nomis nos dice: esperamos mucho de esta Corte Suprema de Justicia, no nos defrauden. Ale nos plantea: Valdizón no puede decir que solo con su partido Moadi no es de líder. ¿Es correcto? Además hay antejuicio en contra del presidente, hay antejuicio bueno, en contra de Pedro Moadi, en contra de 9 diputados. Si el OJ quiere respeto, se lo tendrá que ganar, algo que hasta el momento no ha hecho. Jonathan: ¿qué incidencia puede tener la CICIG si los casos que salen a la luz no les dan seguimiento? Yo estoy en desacuerdo de lo que plantea Jonathan. Hay que entender que nuestro sistema judicial no es el más expedito del mundo. Los procesos tardan muchísimo tiempo. En promedio, en Guatemala, un proceso judicial tarda de 1,5 a 2 años. Por lo tanto, querer que se resuelvan todos en 3 meses es imposible, Lic. Yo quiero construir sobre el debate que tenemos. Me parece que en este momento en particular, el organismo judicial es fundamental para sostener la democracia y la república. Es el último pilar que nos queda. Y quiero construir sobre lo que planteaba Hugo. Efectivamente han habido señalamientos a procesos, pero yo quiero construir sobre las declaraciones de la fiscal general el día de hoy. Y ella dice contundentemente: los procesos y los juicios que están en camino están ampliamente fundamentados, tienen suficiente base. No son señalamientos, no son recortes de periódico, no son presunción de alguna organización de la sociedad civil. Es un proceso de investigación científica que ella misma en este espacio a las 8:45 el viernes pasado planteaba con toda seriedad y con toda rigurosidad que hay un proceso de investigación científica detrás de todas las denuncias. Esto nos da la pauta de que efectivamente la justicia en este momento es la que puede cohesionar la república. Evidentemente comparto el tuit que planteaba uno de los tuiteros cuando decía que la Constitución al poder que más preeminencia le da es el Congreso de la República. Pero es ahí en donde tenemos el fracaso de la clase política. Tenemos por lo menos 9 diputados señalados que tienen 20, 25, 30 años de estar en el Congreso y lo que han hecho del poder público es una herramienta para enriquecerse y enriquecer a sus cercanos. Es el fracaso de la clase política. Y si nos vamos al Ejecutivo, bueno, la primera vicepresidenta en la historia
historia que renuncia y un presidente que hoy, valientemente, la Corte Suprema de Justicia... No, Corte de Constitucionalidad. Perdón, la Corte de Constitucionalidad, definitiva. en definitiva, niega el amparo. Es decir, un sistema de justicia que está tratando, en gran medida, de cumplir con el gran reto histórico de darle seguimiento a la aplicación de justicia a actores políticos que en este país habían estado por 30 años bajo el amparo de la impunidad. Entonces, ese me parece que es un elemento fundamental. Y ese es un tema que es bien importante lo que está planteando Cristian. ¿Por qué? Porque se habla mucho ahora de esto de la judicialización de la política. Pero entendamos una cosa. Primero, la justicia siempre es política, ¿sí? La justicia siempre va a ser política porque tiene que ver con el Estado, tiene que ver con lo que como sociedad queremos que sea deseable y lo que no. Entonces, digamos, ahí estamos bien. Pero además, cuando se habla de la judicialización de la política, pareciera que se ignora el hecho de que el organismo judicial está separado del organismo ejecutivo y del legislativo precisamente porque tiene que servir en parte como un órgano de control, como un peso, como un contrapeso, como un freno para el poder de los políticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cruzado. Exactamente, el accountability vertical, o sea, la responsabilidad de rendir cuentas de los políticos o de la clase política para con los ciudadanos, a la fecha no ha funcionado. O sea, lo que dice Cristian, tenemos diputados señalados de corrupción que llevan 20, 25 años en el Congreso. Eso lo que nos dice es que los ciudadanos no hemos tenido la capacidad de responsabilizar a esos políticos de sus actos. Y entonces, cuando la accountability vertical falla, tiene que entrar el accountability horizontal. Es decir, tiene que haber un control cruzado entre las instituciones que impida que estas situaciones se den. Entonces, la responsabilidad que tienen ahorita los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es la de ser inmunes a presiones políticas. Y que conste que aquí hay que hacer una distinción muy clara, porque no estamos hablando de presiones, por ejemplo, de la CICIG, porque la CICIG, de hecho, a pesar de lo que muchos creen, tiene una capacidad muy limitada para presionar particularmente al organismo judicial. Es decir, si la CICIG plantea un caso creíble, el organismo judicial no tiene opción más que verse mal o, digamos, darle seguimiento a la información que presenta la CICIG. Pero si la CICIG presentara un caso que no fuera creíble, que no tuviera las pruebas suficientes... Que ya sucedió. Bueno, ¿Qué sucedió durante varios años? En ese caso, en otra administración de otro comisionado que presenta aquel famoso informe de los jueces de la impunidad que al final... no pasó nada. En ese caso, los jueces tienen tal fortaleza todavía que pueden defenderse y pueden, digamos, ignorar lo que la CICIG... O sea, los jueces son inmunes a las presiones de la CICIG. O sea, los jueces no necesitan que la CICIG los presione, lo que necesitan es que la CICIG presente casos concretos. Ahora, sí son vulnerables, creo yo, a presiones políticas, lamentablemente. Totalmente. Y el caso que citaba de Woody Rivera y de Milena Mazariegos lo demuestran. Me parece que, de nuevo, tienen la oportunidad de taparnos la boca a todos y decir, miren, somos jueces honorables, somos jueces correctos, estamos en plena capacidad de desempeñar nuestro trabajo y vamos a tomar las decisiones sin presiones políticas. Pero yo le doy una cosa, a ver, ¿cuál sería la capacidad de presión de CICIG? Creo que la capacidad de presión de CICIG fue el caso del bufete de la impunidad. Un proceso de investigación donde usted delimita cómo los actores están jugando con el sistema, cómo los actores pueden venir y corromper el sistema. Creo que esa es la capacidad de presión de CICIG. Decir, ¿sabe qué? Sí tengo la capacidad de investigar cómo lo hace. Y ese fue su caso. Vámonos a las redes. Estamos con Independencia Judicial. Somos Trending Topic hasta ahora con uno de los temas más comentados en Twitter. El activista Giovanni Melini nos dice, en la CSJ están divididos 8-5 para resolver los antejuicios. Líder, quizás resuelvan no, es lo que dice el activista Giovanni Melini. Quique nos plantea, hacemos realistas, si el OJ hace lo que el Ministerio Público y si quieren, ya no habrá independencia judicial y adiós al derecho de defensa. No, pero aquí no. Pero es que nadie está hablando de que hagan lo que quieren. Aclarar el planteamiento aquí, que digamos, no es que el OJ haga lo que el Ministerio Público y la CICIG quieren. ¿No? El Ministerio Público y la CICIG lo que hacen es presentar un caso debidamente fundamentado para que siga el debido proceso en el organismo judicial. Yo creo que no es que ellos planteen caprichos y que el organismo judicial haga lo que ellos quieran. Y que además, por ejemplo, desde espacios como este, uno busque que se haga lo que dice CICIG. Para nada. Nosotros creo que hemos sido bastante claros. Independencia de poderes, debido proceso, presunción de inocencia, Estado de Derecho. Son los fundamentos para poder sacar adelante una sociedad. Vámonos a las redes. No más corrupción nos plantea. Y fue a la OEA, al fin,
Una institución actúa aparentemente sin miedo contra la corrupción y tiene miedo, es lo que nos dice el doctor Hernández. La actitud de Valdizón revela confianza de que su influencia en el OJ lo beneficiará. Esto apesta, nos dice Carlos. Marlon nos plantea, cuando le conviene todos están en su contra. Hace poco tiempo decía que apoyaba a la CICIG, ahora ¿hasta dónde llegó? Bueno, eso es correcto. Creo que en este sentido que plantea Marlon, lo que dijo es que apoya la continuidad de CICIG, más no la del doctor Velázquez. O sea, sí. Como el doctor Velázquez ha sido contundente. Quiere una CICIG que no funcione. Quiere una CICIG cómoda. Sí. Claro, nadie se está metiendo con la independencia judicial. La CICIG solo solicita el clamor popular que actúe conforme a la ley, es lo que plantea José. Pero además una investigación científica. Por supuesto. Alejandro, es ahora el momento de demostrar la independencia judicial y de esta forma defender la supuesta independencia y soberanía de la República. Álvaro, el 6 de septiembre no podemos equivocarnos, hay que depurar a la clase política tradicional y corrupta. Oscar, de acuerdo, la última esperanza de la República que tenemos está en manos del organismo judicial. Y nos dice, es una necesidad con urgencia nacional, no podemos seguir permitiendo abusos. Denis, los magistrados están comprometidos con los partidos políticos que los eligieron. Lee Castillo. Me parece fundamental el argumento que da Hugo. Aquí la única presión que se puede ejercer sobre el organismo judicial es la que viene de los políticos. Porque desgraciadamente la arquitectura institucional fue pensada de tal forma que los jueces y magistrados dependieran de la clase política. Y por eso los que los eligen es el Congreso de la República en las componendas que hemos visto históricamente y que salen a la luz pública en esta legislatura. Pero el elemento que Hugo me parece hace mucho hincapié es, entonces, a los que le tenemos que poner la lupa es a esos actores políticos que pueden ejercer presión política sobre los actuales jueces y magistrados. Y les vuelvo a leer, recordándole a estos actores el artículo 203. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Además, el organismo judicial podrá inhabilitar o deberá inhabilitar a quienes ejerzan podrán inhabilitar de ejercer cualquier cargo público a quienes ejerzan presión política sobre el organismo judicial. Artículo 203. El problema que tenemos en este momento es el caso Barquín. Barquín está siendo la punta de lanza de todos los problemas de la judicialización política. Porque lo que hace el candidato presidencial es tratar de blindar a su candidato vicepresidencial, del cual hay escuchas telefónicas en donde claramente él utiliza uno de los principales cargos técnicos en el Estado guatemalteco para beneficiar... ¿Qué es ser presidente del Banco de Guatemala? Y desde ahí beneficia un proceso de lavado de dinero. Entonces, si el organismo judicial da con lugar el proceso de antejuicio contra Edgar Barquín, la situación política podría llegar a tensionarse profundamente. Y atrás de él están 9 diputados a los cuales ya el proceso de levantado de antejuicio está en camino. Y obviamente el punta de lanza lo que está haciendo es cubriendo a estos 9 diputados que están esperándole y pidiéndole a Dios y generando posibles presiones políticas para evitar que el organismo judicial pueda tomar una decisión apegada a derecho. Ya lo planteaba uno de los tuiteros, específicamente el doctor Melini. Hay presunción de que la correlación de fuerzas se está inclinando a favor de no dar los antejuicios políticos. O sea, no dar los antejuicios, no dar con lugar los antejuicios que puedan poner en riesgo candidaturas políticas. Pero eso al final lo que nos estaría demostrando es que entonces está pesando más el poder político y las incidencias políticas que el reflexionar y aplicar justicia pegada a la ley y al derecho. Eso es riesgo. Riesgo porque lo que estamos haciendo en un momento como este es terminando de poner en crisis lo último que nos queda de institucionalidad creíble en el Estado guatemalteco en este momento. Vámonos a las redes, estamos con Independencia Judicial. Yo tan solo les recuerdo que nos queda todavía un eslabón dentro de la selección por medio de Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Hay que tener mucha vigilancia de qué es lo que pasa allí. Las manifestaciones ahora tendrían que ir dirigidas al Palacio de Justicia y no a la Plaza de la Constitución. Pero a apoyarles. Jaguar Negro nos dice, jueces, hoy también estarán bajo la lupa de la opinión pública y que estén seguros que vamos a exigir justicia ya, es lo que nos dice Jorge.
Valdizón pasó 3 años soñando el día en que le pusieran la banda presidencial. Ahora ese día es lejano, plantea Jorge. Luis, ¿por qué insisten los políticos y abogados en aferrarse al debido proceso y a la institucionalidad? Solo se escudan. A ver, yo sí difiero de lo que plantea Luis. El debido proceso de verdad es un derecho. Y es un derecho que debemos de todos luchar porque se respete. Porque en algún momento, si a nosotros nos toca enfrentar a la justicia por cualquier caso, por el más fortuito que usted quiera, de verdad, requerimos como ciudadanos que se nos respete el debido proceso. Poilic, el doctor Hernández, las instituciones del Estado son tan débiles que se vuelve muy difícil confiar en ellas. El OJ no se siente confiable. La activista de Voces por Cristina, Tania Lizárraga, nos dice: lastimosamente, por experiencia del caso Sicavisa, hemos visto que el OJ no es transparente y hay mucha impunidad, relatando por el caso que ellas han luchado durante tanto tiempo con la organización Voces por Cristina, y esa es su visión. No sé si es la cuenta oficial del candidato a la presidencia, creo que sí, de Juan Gutiérrez. Nos dice: independencia judicial, los argumentos de Valdizón son que ridículo, si hay escuchas, no politice los casos y que los tribunales decidan. No estoy seguro, habría que validar si es efectivamente el acuerdo. Casi seguro que sí es. De Juan Gutiérrez, candidato a la presidencia del Partido de Avanzada Nacional, PAN. André nos dice: el OJ tiene que ser lo más diligente para depurar el sistema corrupto. OJ no tolerará injerencias. Es una democracia madura, sabias palabras, momento. Esto es Guatemala, nos dice Alejandro, que el OJ demuestre independencia judicial y que la sociedad civil asuma su papel de protesta y fiscalización. Licenciado Novales. Bueno, voy a tomar el tuit de Luis Saldaña, al que se refería Juan Carlos, porque creo que sí toca un tema que es bien importante, y es que supongo que la crítica no es tanto hacia el debido proceso como tal, sino hacia la manera en cómo los políticos utilizan el discurso del debido proceso para blindarse ante la opinión pública cuando están siendo procesados en un juicio. Y es que no tiene únicamente que ver con el proceso judicial en sí. Por ejemplo, la manifestación que realizaron frente a la CSJ los partidarios del líder hace algunos días, lo que argumentaba era que estaban a favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor... Y no es eso. Lo que están haciendo es defendiendo a un político corrupto que está siendo acusado. O sea, es que esa es la situación. Digamos, hay una... Y este tipo de prácticas lo que hacen cuando no se denuncian, cuando no nos damos cuenta, es hacernos creer que la justicia no sirve para nada, que la justicia solo sirve al mejor postor. Y yo, tal vez soy ingenuo, pero todavía creo que en Guatemala existe posibilidad de hacer justicia. Claro. O sea, eso... Y creo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia... cuando se acuestan en la noche a dormir, cuando, digamos, piensan en las cosas que hacen durante el día, tienen algún grado de conciencia, tienen algún grado de, digamos, vergüenza frente a sus familiares, frente a sus amigos, etcétera, y que son capaces de tomar decisiones correctas. Y entonces, digamos, yo creo que por ahí es por donde tiene que ir la cuestión. Ahora, solo una acotación sobre lo que decía Cristians. El asunto fue que tocar a Manuel Barquín, lo que hizo fue poner en peligro el proyecto en el que Manuel Valdizón viene trabajando desde hace 12 años, que es acceder a la presidencia. Diferente al de los diputados. Él pensaba que él pensaba que ya tenía la sopa en la boca y se le cayó, se le están botando. Pero, o sea, ¿cuál es el problema? Que el problema es que ha sido un partido que creció sobre la base de reclutar políticos corruptos. O sea, no estamos hablando de una CICIG o de un ministerio público que se ensañan con líder, sino estamos hablando del líder, que es un partido particularmente corrupto, un partido que ha crecido sobre la base de la corrupción. ¿Por qué? Porque es el partido que descubrió la manera en que opera el sistema político en Guatemala. Entonces lo que está en juego ahorita no es únicamente la candidatura de Valdizón, o de Barquín. Lo que está en juego ahorita es la supervivencia o la sobrevivencia de este sistema político corrupto que se ha construido a lo largo de los últimos 35 años. Habría que hacer una diferenciación, por ejemplo, en el caso de Baudilio Ichos, en el caso de los hermanos Barquín, en el caso... Todos tienen su mérito propio. No, pero a ver, me refiero que ellos fueron electos por el partido líder. El caso, además de eso, el caso por el que se les acusa, ni siquiera eran miembros del partido. Claro. Correcto. En el momento en el que se les acusa. Es otro momento político. Diferente al caso de la señora Arriaga, diferente al caso de Luis Chávez, diferente, que además son orgánicos de esa organización política. Bueno, pero Luis Chávez y Arriaga vinieron de la UNE, correcto. Claro. O sea, ellos entraron por al final, ese es el asunto. Líder es un partido dedicado a reclutar políticos corruptos. Bueno, y no se da
señalar al líder, se da por señalar a estos que además son caudillos territoriales. Y por sus propios méritos son corruptos. Y yo quisiera de pronto hacer una aclaración a Camadeva. En el tuit que nos comparte, pareciera que no planteamos adecuadamente la situación. Nosotros, en el caso mío en particular, yo creo profundamente en que la única presión que se puede ejercer a los digamos, operadores de justicia en este momento se da por la vía política, por quienes los nombraron, porque quienes los nombraron y cómo lo hicieron, les da alguna potestad para pasar la factura. Y eso es precisamente lo que me parece que está sucediendo en este momento. Porque los políticos que se alían para poder elegir a jueces y magistrados, ahora dicen, miren, ahora me está tocando a mí enfrentar la justicia, entonces recuérdense que yo fui quien los elegí. Desde ningún punto de vista hemos planteado que la CICIG esté quebrantando la independencia judicial. No, al contrario, no. Los argumentos han ido en la línea de que la única presión posible es una presión política y que la CICIG y el Ministerio Público lo que están haciendo es hacer un trabajo científico para fundamentar casos que me parece que tanto la fiscal general como el comisionado Iván Velázquez han sido claros y contundentes siempre que lo han dicho. No van a presentar nada. Hasta que no está argumentado. Totalmente. Oiga, ha sido la noche de los abogados, ¿sabe? Ave María, y eso es bueno. No, saludos al licenciado Ortiz, tuiteando con nosotros. Vámonos a las redes. Nos dice Pablo, la CSJ, por favor, dejen el circo. Lo único que pide la población es que apliquen la ley como corresponde. Independencia judicial, ya el líder anuncia que al ganar pedirá la salida de Iván Velázquez. Es correcto lo que plantea Nomis. El licenciado Gerson Sotomayor, analista en materia judicial, nos dice la independencia judicial se debe demostrar con la objetividad en el tratamiento de los casos. El doctor Melini nos plantea la presión sobre la CSJ debe venir del pueblo, hay que salir a manifestar. Jonathan Serrano, el OJ, demanda independencia judicial. ¿Qué tipo de dependencia tiene entonces? ¿Corrupción será? ¿Sed de poder? Josué nos dice absolutamente de acuerdo con las investigaciones de la CICIG. Tania nos plantea la fiscal general e Iván Velázquez pusieron el dedo en la llaga al poner presión en OJ porque hay tráfico de influencias. Bueno, el caso que relata y por el cual ha venido trabajando el activismo, Tania, pues quizás fue la epítome el caso paradigmático del tráfico de influencias en el organismo judicial. Y todas las entidades públicas están corrompidas y bailan al son que les toquen. Marco nos plantea, OJ lo tiene que decir, no lo tiene que decir, debe de demostrar. Iván Velázquez solo solicitó lo que todos queremos, justicia pronta y ciega. Y nos dice también André, debemos mostrarle el apoyo para proteger al OJ de cualquier ataque o injerencia. Alejandro, que el OJ demuestre independencia judicial y que la sociedad civil asuma su papel de protesta y fiscalización. Y también la señora Rodas nos plantea, debemos de estar atentos de las actuaciones de la CSJ porque sus actuaciones han dejado mucho que desear. Licenciado Novales. Bueno, con respecto al tuit de Iván Velázquez, yo creo que es algo que hay que discutir también porque se especulaba mucho sobre la posibilidad de que el comunicado de los magistrados de la CSJ fuera una respuesta al tuit de Iván Velázquez. Y lo que yo no creo que sea así. Pero de cualquier manera, quiero retomar ese tuit porque tiene un mensaje muy importante y es... Que por cierto, una vez tuiteó con nosotros. Sí, oiga, qué gusto. agradecerlo, Sí, tuiteó con nosotros. Qué honor. Más ahora que es una celebridad, pero bueno. El asunto lo que decía Iván Velázquez es muy cierto. Que la CICIG puede trabajar hasta donde los jueces, hasta donde el organismo judicial, hasta donde el Estado de Guatemala le permita. Ahí está. Esto no es únicamente por la decisión política del Estado de Guatemala de que siga o no la CICIG, sino tiene que ver también con que, digamos, la CICIG cuenta con el apoyo de una Fiscalía Especial contra la Impunidad en el Ministerio Público, pero no cuenta con jueces de la CICIG, por ejemplo. Claro. O sea, estamos hablando de una situación que está sumamente limitada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Independientemente de lo que pensemos de Castresana, independientemente de lo que pensemos de Dalanese, la razón fundamental por la que el trabajo de la CICIG en Guatemala durante muchos años no fue el que muchos esperábamos, es porque no han contado con la colaboración de contrapartes confiables en Guatemala. Es decir, se mueven en un entorno donde hay fiscales corruptos, donde hay jueces corruptos, donde hay diputados corruptos y donde hay presidentes corruptos. Entonces es muy difícil. O sea, es muy difícil que la CICIG logre desarticular esos grupos y por eso es que necesitábamos un actor de este calibre. ¿Qué es lo que ocurre? La salida de Roxana Valdetti se vuelve algo así como una advertencia que reacomoda todas esas estructuras de corrupción, que hoy por hoy se empiezan algunos a dar cuenta que ya no pueden seguir siendo tan descarados, básicamente. Y entonces,
la CICIG empieza a tener, me parece, una mayor colaboración de sus contrapartes. Y de nuevo, el tratamiento que le dieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a los 2 antejuicios planteados contra diputados hace algunos meses y el tratamiento que le están dando ahora es una seña de que los engranajes de la justicia empiezan a trabajar, empiezan a moverse, a pesar de que estaban oxidados, a pesar de que tenían mucho tiempo de no moverse, empiezan a trabajar. Y entonces, lo que tenemos que recordar es que vamos a ver, hay que lograr que el organismo judicial y que la clase política colabore con la CICIG. La manera más rápida de darle las gracias a la CICIG y decirle, miren, pueden retirarse, podemos continuar solos de ahora en adelante, es trabajando en fortalecer esas instituciones con las cuales la CICIG vino a trabajar. Vamos a irnos, son las 10:43, pero vean las redes. Carlos nos plantea, si no hay consecuencias por infringir la ley, nadie la respetará. Si no se depura el OJ, no habrá independencia judicial. Cristian Gómez nos plantea, ni el OJ resuelve los antejuicios, ni el OJ las reformas a la ley, ni el organismo legislativo las reformas a la ley electoral. Eso están es preocupante. retando al pueblo, ¿acaso? Plantea, eso es preocupante. Cristian, Jessica nos plantea, es necesario que se respete la independencia judicial en Guatemala. Marco Valdizón trata de convencer a la ONU que sus diputados no son corruptos, está preocupado, su gente está abandonado. Bueno, no fue a Naciones Unidas, fue a la Organización de Estados Americanos, OEA. 2 comentarios muy breves sobre esos 2 últimos tweets. Se relaciona con lo que hablábamos con Edgar el viernes pasado, acerca de cómo el partido líder o los dirigentes centrales del partido líder están teniendo dificultades para asegurar la disciplina de sus diputados y de sus dirigentes locales. Entonces, digamos, líder no quiere, o la dirigencia central del líder no quiere aprobar las reformas a la ley electoral que están planteadas en el Congreso, pero estoy seguro que algunos de sus diputados están siendo vulnerables a la presión ciudadana y seguramente estarían dispuestos a apoyarla. Ahora, el antejuicio de Pérez Molina me parece que es algo que introduce ruido en esta situación. ¿Por qué? Porque las demandas ciudadanas se habían unificado alrededor de la reforma electoral y habían dejado un poco de lado el tema de la renuncia del presidente. ¿Qué es lo que pasa cuando los diputados tengan que decidir entre si conocen la reforma a la ley electoral o conocen el antejuicio del presidente? Ese es un tema de agenda, es un problema de agenda y a donde se mueva la presión social es a donde creo yo que los diputados van a reaccionar. Yo esperaría que sepamos ver el largo plazo y nos vayamos por la reforma a la ley electoral. Totalmente de acuerdo. Vámonos a la pausa, estamos a las 10 p.m. con el hashtag Independencia Judicial. Por cierto, nos confirman que sí es la cuenta oficial del candidato a la presidencia, Juan Gutiérrez. Gracias por tuitear con nosotros. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Bienvenido a este espacio. Independencia Judicial es nuestro hashtag de la noche y una gran sorpresa, luego de 3 días, quien tuitea es el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez Gómez, quien nos dice: mi gratitud con los miles de guatemaltecos que al expresarme su respaldo apoyan la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Es el mensaje que envía a través de su cuenta oficial en Twitter el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez. Estamos con 10:55. Lee Castillo. Bueno, para cerrar quisiera plantear 2 ideas que creo que deben quedar muy claras. En este momento, un error que podemos cometer los ciudadanos es malinterpretar al oponente político. Me parece que la Corte Suprema de Justicia lo que requiere en este momento es el respaldo de los ciudadanos en quienes reside la soberanía. Y la soberanía ha sido mal utilizada a quien se la delegamos en el organismo judicial, en el organismo legislativo y en el organismo ejecutivo. Nos queda como ciudadanos demandar y respaldar desde nuestra soberanía individual, que eso lo define la Constitución Política de la República de Guatemala, a lo último que nos queda de institucionalidad. Más allá de cómo fueron electos estos magistrados, me parece que ese ya no es el debate. Ese fue otro momento político. Ahora son estos magistrados los que requieren el apoyo ciudadano para aplicar justicia apegada a derecho, no a presiones de políticos que están enfrentando la justicia. Entonces, el peor error que podemos cometer desde la ciudadanía es entender y leer mal al oponente. El oponente es esa clase política corrupta que ha quedado totalmente evidenciada a través de esas investigaciones del organismo judicial y el Ministerio Público. Específicamente, perdón, del Ministerio Público y la CICIG. Entonces, no me parece que lo adecuado sea
hacer convocatorias a presionar a que el organismo judicial emita tal o cual sentencia o que haga tal o cual decisión judicial apegada a lo que pide la plaza. No es esa la función del organismo judicial. Por el contrario, me parece que la plaza o todos aquellos que en alguna medida deseen manifestar deben hacerlo pidiéndole a ese organismo judicial que aplique justicia apegada a derecho y al orden constitucional vigente. Vámonos a las redes para cerrar con Independencia Judicial, que es nuestro hashtag de la noche. Nos plantea 100% necesaria la independencia judicial. ¿Es igual o más necesario que el pueblo reaccione y cumpla con su rol de exigencia y fiscalización? La CICIG podrá ejercer presión hasta donde el Estado le permita. Es la manera más rápida para copiar buenas prácticas. Nos dice CICIG es trascendental hoy para asegurar un mejor futuro para nuestros hijos. No me queda duda, es lo que nos dice Kevin. Pues retuitea lo expresado por Iván Velázquez Gómez. Con total respaldo, nos dice Ricardo Rosal. Por favor, hagamos más público el nombre del presidente del organismo judicial y ejerzamos más presión. ¿Tiene Twitter este señor? Bueno, el presidente del organismo judicial, el magistrado presidente Josué Felipe Baquias. Es el nombre, por si pues, Ricardo no lo conocía. Beatriz, si está comprometida la moral y ética de los magistrados, vamos mal. Sin embargo, ciudadanía está atenta y despierta. Y la gata va a continuar simplemente porque Valdizón no será presidente de Guatemala. Robert, jueces y magistrados se deben al pueblo guatemalteco. Lástima su alianza. Concuerdo con ustedes a recuperar Guatemala. Tenemos muchos mensajes, de verdad, muchas gracias. Para cerrarlo, Rick Novales. Bueno, solo coincidir un poco con Cristian, pero plantearlo en otros términos. Un poco, que quede claro. Hace la aclaración. Y plantearlo, coincide un poco. No, y plantearlo en otros términos. Los magistrados tienen que saber que cuando les toque enfrentarse a los políticos corruptos por las decisiones que tomen en el ejercicio de su cargo, cuentan con el respaldo de la ciudadanía. Así como Iván Velázquez está recibiendo hoy gratitud, apoyo por parte de los ciudadanos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también pueden recibir ese tipo de apoyo, ese tipo de respaldo que les permita enfrentar a la corrupción que hay en el organismo legislativo y que hay en algunos candidatos presidenciales y vicepresidenciales. O sea, no es una situación en donde fallan a favor de lo que queremos o no los apoyamos. No, ustedes cuentan con el apoyo de la ciudadanía si hacen lo correcto.